Hola chicos, este es el video de endeudamiento externo. Aquí tenemos que recordar que las operaciones internacionales han estado reguladas por los legisladores, ¿cierto? A través de los tiempos han habido diferentes cambios dependiendo de cómo se estén comportando las transacciones financieras a nivel mundial y cuál es ese impacto en la economía nuestra. Ahora bien, también es necesario llevar las estadísticas de nuestras finanzas, de qué tan endeudado está el país y al mismo tiempo poder validar que las operaciones sean operaciones lícitas. En lo que respecta al marco legal, tenemos la referencia en la Ley Novena de 1991, conocida como Ley de Apertura e Internacionalización de la Economía. Dos artículos principales, el número 2 y el número 4. El número 2 le da el propósito al régimen cambiario, que se centra en aplicar los controles adecuados a los movimientos de capital. Y en el artículo número 4 decreta cuáles son las operaciones sujetas al régimen cambiario, entre los que tenemos los actos, los contratos y las operaciones en virtud de los cuales un residente resulte o pueda resultar acreedor o deudor de un no residente. Dentro de las obligaciones que tenemos en el régimen cambiario relativo al endeudamiento, en primera instancia tenemos el de la canalización, es decir, las operaciones de endeudamiento externo de residentes deben canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario. Es decir, tanto los residentes como los no residentes que realicen operaciones de cambio deberán suministrar al IMC o al Banco de la República, según corresponda, la información de los datos mínimos de las operaciones, especialmente lo que tiene que ver con el endeudamiento externo. ¿Qué información se debe suministrar del endeudamiento externo? El endeudamiento externo debe ser informado al Banco de la República antes o simultáneamente con el desembolso de los préstamos. Ahora, al, al mismo tiempo que se deben registrar las operaciones de endeudamiento, se deben registrar las modificaciones, es decir, si han cambiado las condiciones del crédito externo como el deudor, el acreedor, el monto, la tasa de interés, el deudor o el acreedor, ¿sí? Porque puede ser que cambie el deudor o el acreedor, lo cual se debe presentar mediante el formulario de modificación ante el IMC. ¿Para qué? Si uno se pregunta por qué es que hay que registrar la información, porque se debe controlar el impacto en el mercado monetario y en el mercado cambiario, tanto del ingreso como de la salida de divisas. Las modificaciones se deben reportar al IMC máximo 15 días hábiles acompañadas de los documentos que se tienen de la operación. Continuando con las obligaciones, tenemos que hay que también registrar la dación en pago. Cuando hay ingresos o egresos, ¿cierto? De residentes por operaciones de crédito en moneda extranjera, pues se deben canalizar pues a través del mercado cambiario, a menos de que se haya aplicado la figura de dación en pago que ya discutimos en otros espacios. En ese caso, el deudor o el acreedor debe proporcionar al intermediario del mercado cambiario los datos mínimos de excepciones de canalización, ¿sí? Directamente al Departamento de Cambios Internacionales conocido como DECIN del Banco de la República. Ahora bien, cuando la operación se realiza a través de un IMC, se requiere proporcionar un certificado que emite el revisor fiscal o contador público si es aplicable, en el cual el titular debe constar de que esa deuda ya digamos que no existe en la contabilidad de la empresa, ¿cierto? Que se cancela la cuenta por pagar o la cuenta por cobrar y se debe guardar ese certificado, digamos que para una posible eh, necesidad de demostrarle a la autoridad competente la situación. Ahora, también existe una cuarta obligación que es la imposibilidad del pago. ¿Cuál es una causal que está asociada a la imposibilidad del pago?
Pues la normativa establece que hay situaciones que pueden imposibilitar hacer el pago de la deuda externa, como por ejemplo la fuerza mayor, el caso fortuito, o simple y llanamente la inexistencia o inexigibilidad de la deuda. Por ejemplo, enviaste una mercancía y se perdió en alta mar, no tienes cómo cobrarla. O por ejemplo, la empresa por fuerza mayor desaparece en el exterior, no tendrías en ese caso cómo cobrar. Ahora, vamos a hablar ahorita de los créditos pasivos. Los créditos pasivos son los préstamos obtenidos ya sea por residentes o por intermediarios cambiarios por parte de no residentes. Se pueden estipular, ¿cierto? Pactar, desembolsar y pagar ya sea en moneda legal o en moneda extranjera. En el caso del endeudamiento pasivo, ¿cierto? Puede ser el caso de que haya una modificación del acreedor, que es el no residente. En este caso, es viable que usted tenga una cartera, que usted haga una operación de que otra entidad le compre la cartera. En ese caso, usted debería, pues, cambiar digamos que debería demostrar que ya su acreedor es otro diferente. Ahora bien, siempre y cuando no se cambien las condiciones, digamos que objetivas de la negociación. Ahora, que hay una restricción muy particular y es para las casas matrices. No, una casa matriz, si tiene que esté en el exterior y que tenga una empresa filial en Colombia, no le puedo otorgar créditos a su sucursal. Ahora bien, en caso de que la filial en Colombia requiera capitalizarse, lo que puede hacer es que se le inyecte capital, ¿sí? Como una inversión de capital, más no como un préstamo. ¿Qué tipo de información hay que entregar para el endeudamiento externo que es otorgado a residentes? Ahora, los créditos externos deben ser informados al Banco de la República a través del IMC, ya sea antes del desembolso o durante el mismo. Se debe informar según el tipo de financiación, es decir, si es en moneda legal o es en moneda extranjera, y según el beneficiario, si es un residente o si por el contrario es un IMC. ¿Qué se deben adjuntar? Los documentos como los contratos del préstamo, las modificaciones si hay lugar a ellas, los anticipos para futuras capitalizaciones, los convenios de emisión de títulos, todo debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera si fuere el caso. Ahora, ¿en dónde se presenta la información del endeudamiento pasivo? A través del formulario F6 que persiste en formato físico, en lo cual hay que entregar tanto el número de crédito asignado por el IMC, el valor del desembolso, el monto del crédito, la tasa de interés y el plan de amortización, la fecha del informe, el numeral cambiario, la moneda, la identificación del deudor y el código y el nombre del acreedor. Igualmente tiene que estar la identificación del crédito asignado por el IMC, que es un número que consta de 11 dígitos que especifican el tipo de endeudamiento, el código de compensación asignado a cada IMC y una secuencia única del crédito para su respectivo seguimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones al informe de datos mínimos? O digamos que a la presentación de la declaración de cambio en los créditos pasivos. Primero, los desembolsos directamente en el exterior. Es decir, porque cuando usted tiene un préstamo, ¿cierto? A usted como residente le asignan un préstamo que es el endeudamiento pasivo, pero se lo desembolsan directamente en el exterior. El hecho de que las divisas no lleguen a nuestro mercado cambiario, pues hace que de alguna manera, comillas, se va al mercado cambiario y por tanto no es necesario que usted lo reporte. El segundo tipo de excepción son las operaciones excluidas según la DECIN 83 de 2016, que es el caso cuando la inversión de capital colombiana en el exterior, ¿cierto? Puede ser deducciones, pueden ser intereses, puede ser impuestos, puede ser una sustitución de crédito, recursos que sean para indemnizaciones o créditos para cubrir obligaciones específicas. En esos casos, digamos que no se debe registrar. El caso número 3 son casos específicos de exoneración, como créditos para comprar acciones, participaciones o cuotas de sociedades colombianas o para el pago de crédito de importaciones. El caso número 4 es la exención de canalización, ¿cierto? Para financiación
de depósitos en dólares americanos. En ese caso es cuando se van a destinar a financiar un depósito explícitamente en dólares americanos. En ese caso no es necesario. Ahora vamos a hablar del endeudamiento público externo. Algunas cosas son iguales y otras tienen particularidad. ¿Qué es igual? Los deben cumplir con las mismas normas que las entidades privadas. Ahora, los créditos que en moneda extranjera desembolsados a través de un IMC o en las cuentas de compensación se deben informar al Banco de la República y canalizarse según las pautas establecidas, que es diferente, que las entidades estatales tienen la obligación particular de informar créditos de la banca multilateral a través del Ministerio de Crédito y Hacienda Público. Igualmente tienen que informar las tasas de los créditos, ¿sí?, obtenidos por la nación, las entidades territoriales descentralizadas. Pasamos ahora a los créditos activos, que son los préstamos otorgados por residentes o intermediarios del mercado cambiario a no residentes en moneda extranjera o moneda legal colombiana. En primera instancia, en relación con el informe de endeudamiento externo otorgado a no residentes, similar a lo que ocurre con los créditos pasivos, pues deben ser informados al Banco de la República a través de los IMC. Se hace a través de la presentación del formulario F7, que debe estar completado en original y copia antes o al mismo tiempo del desembolso del crédito. ¿Cuáles son los principales datos del formulario 7? La fecha del informe, el número de crédito asignado, el valor del desembolso, monto, tasa de interés y amortización, el número de declaración, el numeral cambiario, la moneda de negociación, el valor en dólares, la identificación del acreedor, el código asignado y la razón social del deudor. En lo que tiene que ver con los créditos externos activos desembolsados en moneda legal, los residentes e IMCs tienen autorización expresa para otorgar créditos externos a no residentes que pueden ser desembolsados en moneda legal y deben informar al Banco de la República solo cuando otorgan créditos a no residentes. El IMC, en cambio, debe informar trimestralmente al Banco de la República, excluyendo los préstamos a personas naturales colombianas no residentes mediante el reporte de préstamos en moneda legal colombiana otorgados por el IMC a los no residentes. El desembolso y el pago del crédito en moneda legal se realiza a la cuenta de no residente del deudor. Para pagos en divisas, ¿cierto? El residente puede reintegrarlas proporcionando los datos mínimos de las operaciones de cambio por endeudamiento externo, pues conocido como declaración de cambio. Cuando nos vamos a las conclusiones, tenemos cuatro muy puntuales. La primera de ellas, en relación con el control y la apertura, pues se mantienen los controles basados en la Ley Novena de 1991 que buscan mitigar los impactos negativos en el mercado cambiario. En lo que tiene que ver con la prevención del lavado de activos, tenemos que se prohíbe que las personas naturales no residentes otorguen créditos a residentes a modo de prevenir y seguir de forma efectiva el origen y procedencia de las divisas. En lo que respecta a facilitar las transacciones, se destacan medidas que brindan mayor libertad a las transacciones internacionales y en lo que tiene que ver con el marco regulatorio, tenemos que se destaca la importancia de cumplir con las disposiciones sobre precios de transferencia para la deducibilidad de pagos de intereses. ¿Qué es lo que tiene que ver? Como hoy en día las operaciones se dan cada vez más entre empresas multinacionales, el marco regulatorio tributario exige a este tipo de transacciones que esté debidamente, digamos que delimitado el tipo de empresas que reciben y que dan créditos pasivos y que queden digamos que las empresas que hacen uso de estos recursos luego van a deducirse intereses que debidamente la trazabilidad de la operación.